Bueno chicos, acá estamos con la resolución de los problemas de trigonometría del libro Corefo, segundo de secundaria, los problemas de la página 231 y 232. Bueno, sin más preámbulos pasamos al problema 1. El problema dice: determina el valor de x en el siguiente gráfico. Bueno, habíamos dicho nosotros que para poder operar ángulos trigonométricos teníamos que ver de que los ángulos estén en el mismo sentido, precisamente en sentido antihorario. Bueno, observamos los ángulos del gráfico, vemos que 2x está en sentido antihorario, como lo indica la flecha, ¿no? Y luego observamos el ángulo 10 menos x, que este ángulo sí está en sentido horario, ¿no? Luego el ángulo de 50, que está en sentido antihorario, con él no hay problema. Solamente vamos a cambiar de sentido aquellos ángulos que estén en sentido horario, ¿no? En este caso, vuelvo a repetir, 10 menos x. Entonces, cambiamos el sentido y se estaría convirtiendo simplemente en menos 10 más x, ¿no? Cambiar el 10, que se convierte en menos 10, y el x, menos x, se convierte en más x. Bueno, ahora sí ya podemos plantear nuestra ecuación, que sería 2x más 10 menos x es igual a 50, ¿no? De acá transponemos los términos, menos 10 pasa a sumar a 50 y 2x más x es 3x, ¿no? Donde tenemos de que 3x es igual a 60 y el 3 pasa a dividirlo, donde la respuesta para nuestro problema sería de que x es igual a 20. Bueno, pasamos al siguiente problema y tenemos en el problema 2, dice calcular el valor de x en función de alfa y beta. Bueno, igual que habíamos dicho que en el problema anterior, observamos los ángulos que estén en sentido horario para cambiarle el sentido, ¿no? Bueno, vemos beta en sentido horario, ¿no? Entonces beta le cambiamos el sentido, sería entonces menos beta. X en sentido antihorario, no hay problema con él. Alfa también está en sentido antihorario, entonces no hay problema con él. Ahora sí ya podemos plantear nuestra ecuación, la cual sería de que menos beta más x y más alfa igual a todo el ángulo llano de media vuelta, que es 180, ¿no? Luego simplemente beta pasa a sumar y alfa pasa a restar. Esa sería la solución para nuestro problema, ¿no? Pasamos al problema 3, donde me dice determina el valor de x en función de alfa y teta. Bueno, acá también el mismo procedimiento, observamos los ángulos. Tenemos alfa, que está en sentido, ¿en qué sentido está? En sentido horario, entonces tiene que cambiar de sentido, entonces se convierte en menos alfa. Luego observamos teta, que también está en sentido horario, entonces le cambiamos de sentido también a teta y se convertiría en menos teta. Y luego observamos x, que es lo que nos piden hallar, pero este sí está en sentido anterior, o sea, ese se queda tal cual como está. Ahora sí ya podemos plantear nuestra ecuación y sería de que menos alfa más x me da menos teta, ¿no? Bueno, despejamos x y nos quedaría de que x sería alfa menos teta. Pasamos al siguiente problema, problema 4, y me pide determinar el valor de alfa más teta. Bueno, acá tenemos dos ángulos opuestos por el vértice, y acá lo que tenemos que hacer para poder igualar, porque los ángulos opuestos por el vértice son iguales o son congruentes o tienen la misma medida, pero para poder igualar tenemos que ver de que estén en el mismo sentido, ¿no? En este caso vemos 2 teta que está en sentido horario, entonces le cambiamos el sentido y sería entonces menos 2 teta. Ahora ya podemos igualar, ¿no? Y planteamos nuestra igualdad, ¿no? Sería 2 alfa menos 30 igual a menos 2 teta. En este caso menos 2 teta pasa a sumar y menos 30 pasa al otro miembro sumando también, ¿no? Entonces nos quedaría esta relación. Acá factorizamos 2. Bueno, 2 pasa a dividir a 30 y finalmente quedaría de que alfa más teta, que es lo que nos piden hallar o lo que nos piden determinar, es 15 grados. Pasamos al siguiente problema, problema 5.
Y acá nuevamente tenemos que ver el sentido de los ángulos, ¿no? Vemos alfa, está en sentido horario, entonces le cambiamos el sentido, se convierte en menos alfa. Luego vemos 2x, está en sentido antihorario, 4 teta también está en sentido antihorario, entonces no hay problema con ellos. Entonces ahora sí podemos plantear nuestra ecuación, la cual tendríamos de que sería sería 2x más 4 teta menos alfa igual a 360 grados, ya que todo esto es una vuelta completa, ¿no? Bueno, y solamente nos quedaría despejar x, ¿no? La variable. Acá tendríamos de que alfa pasa a sumar y 4 teta pasa a restar. Y ahora 2, en este caso que está multiplicando x, pasa a dividir a toda la expresión, ¿no? A 360, a alfa y a 4 teta, ¿no? Nos estaría quedando que x es igual finalmente a 180, acá 180, alfa medios, y acá sería menos 2 teta, que sería la respuesta para nuestro problema. Pasamos al siguiente problema. Sería el problema 6. Acá observamos el gráfico para poder calcular x. Nuevamente analizamos el sentido de los ángulos. Acá está el ángulo 20 menos x se convierte en menos 20 más x, ya que este ángulo está en sentido horario, ¿no? X más 10 está en sentido antihorario, si es que con él no hay problema, ¿no? Ahora sí planteamos nuestra ecuación sin antes observar de que este cuadradito de acá me está indicando de que esto es un ángulo recto, ¿no? De 90 grados, ¿no? Entonces x más 10 más 20 menos 20 más x es igual a 90 grados, ¿no? Tendríamos 2x menos 10 igual a 90. El 10 pasa a sumar, sería que 2x igual a 100. Y finalmente el 2 pasa a dividir a 100 y nos quedaría de que x es igual a 50 grados. Bueno, pasamos al siguiente problema. En este caso el problema 7. Y nuevamente nos piden calcular x, ¿no? Analizando los ángulos con respecto a su sentido, acá tenemos menos 15 más x, ya que 15 menos x está en sentido horario, ¿no? Luego observamos el siguiente ángulo, este de acá, que también está en sentido horario, entonces también le tenemos que cambiar el sentido, convirtiéndose en x menos 20. Y bueno, 3x es el único que está en sentido antihorario, así es que con él no hay problema. Ya podemos plantear nuestra ecuación. Sería menos 15 más x menos 20 más 3x igual a 180. Bueno, la suma de x es 5 y menos 15 menos 20 es menos 35, ¿no? Igual a 180, menos 35 pasa a sumar y nos quedaría de que 5x es igual a 215. Pasa a dividir el 5 y luego nos quedaría nuestra respuesta para x, que es 43 grados, ¿no? Pasamos al siguiente problema y el último de la página 232, donde me piden calcular el valor de x, y acá el rayo OM, fíjese acá el rayo OM es bisectriz de AOB. Entonces quiere decir que estos dos ángulos de aquí, el ángulo AOM y MOB, son congruentes, o sea, los vamos a igualar, pero primero hay que ver que estén en el mismo sentido, ¿no? En este caso los dos están en el mismo sentido, así es que sí se puede igualar, ¿no? Sin hacer un tipo de cambio de sentido, y nos quedaría de que 5x menos 18 es igual a menos 33 más 2x. Bueno, menos 2x pasa a sumar a 5x y menos 18 pasa a sumar a menos 33. Quedando 7x es igual a menos 15, y donde x es igual a menos 15 séptimos. Bueno, ya esto ya hemos finalizado.